Otra de las formas en que se puede ver naturalmente la formación de callo en las plantas es a través de la enfermedad de la galla de la corona, o en inglés Crown Gall Disease. eh, esta enfermedad está causada por una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens y genera este tipo de agallas o tumores que se pueden encontrar desde plantas pequeñas ya hasta árboles. Cuando uno ve estos tumores gigantes que le salen a los árboles, es causado por esa bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens. Eh, Esta bacteria ingresa en los tejidos de las plantas a través de heridas y lo que genera es una desdiferenciación de las células de la planta y un crecimiento anormal en forma de tumor, de células que se dividen, se dividen, se dividen. Eh, Esto, Agrobacterium, genera un crecimiento de masa de células indiferenciadas en forma de tumor, en posterior a heridas, ¿ya? Si quieren investigar un poco más, eh, Agrobacterium tumefaciens tiene una bacteria, una prima, que se llama Agrobacterium rhizogenes. También genera estos tumores, pero su nombre es rhizógenes viene porque es capaz de inducir el enraizamiento adventicio, ¿ya? O sea, la inducción de raíces, no de la raíz principal, sino como formación de raíces laterales. Eh, si bien Agrobacterium, las dos Agrobacterium son una enfermedad, eh, de nuevo, yo como forestal obviamente no quiero que a una de mis fustes rectos perfectos en las plantaciones se me forme este tipo de agalla, ¿cierto? O este tipo de tumor, porque deforma totalmente la madera. Pero las dos bacterias, su descubrimiento dio pie a lo que es la propagación vegetativa y también las dos tienen usos biotecnológicos súper importantes, ¿ya? Que nos han ayudado en lo que es propagación vegetativa y lo que es biología molecular hasta el día de hoy. Eh, Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo funciona Agrobacterium tumefaciens, cómo hace que estas células de las plantas que ya están diferenciadas se desdiferencien y se dividan formando este tumor. Si ustedes quieren, por su cuenta pueden investigar un poco sobre Agrobacterium rhizogenes, que en un inicio se utilizó en algunas especies para generar raíces adventicias. ¿Ya? Ya, si según lo que yo tengo entendido, ustedes ya tuvieron biología molecular y genética, ¿sí? Entonces ya deberían tener un poco de conocimiento de este tipo de mecanismos, puede ser, y de terminologías, pero por ejemplo, igual abajo en las notas sobre todo de esta diapositiva en particular, les describo qué es lo que es un plásmido, ¿ya? Pero primero, acá tenemos nuestra bacteria, ¿ya? Agrobacterium tumefaciens, eh, y que tiene su ADN genómico, ¿ya? En los cromosomas, como una célula normal, y algunos Agrobacterium tumefaciens tienen un plásmido, ¿ya? Que en este caso es el plásmido TI o T-plasmid, que en inglés se refiere a Tumor Induced Plasmid, o sea, plásmido que induce tumores. ¿Qué es lo que es un plásmido? Es una molécula de ADN circular que generalmente le confiere ventajas adaptativas a las bacterias. Por ejemplo, la resistencia a antibióticos. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria extremadamente común que se encuentra en todos los suelos prácticamente y si bien tiene esta capacidad para infectar las plantas y formar estos tumores, tiene que tener este plásmido para poder generar ese tipo de respuesta, ya ese tumor. Si no tiene este plásmido, no tiene la capacidad de inducir tumores. Acá, si se fijan, hay un pequeño segmento del plásmido que está marcado con rojo. Eso se llama tDNA, ¿ya? Y el
tDNA significa Transfer DNA, ¿ya? O sea, DNA de transferencia. Ese trozo de ADN la bacteria lo va a transferir a la planta, ¿ya? Causando una modificación genética. Vamos a ver específicamente para qué y por qué la bacteria hace esto. Porque si se fijan acá y dice food molecules, o que esto significa que las plantas producen, posterior a esta infección, moléculas que a la bacteria le sirven de alimento, ¿ya? Ya, como les había dicho en un inicio, esta presentación yo creo que es bastante sencilla. Sin embargo, esta es la parte un poco más complicada de la presentación. La voy a explicar con harto detalle. Mi intención no es que ustedes se aprendan de memoria este mecanismo, pero sí me interesa mucho que lo conozcan, sobre todo por si eventualmente alguno trabaja en biología molecular, creo que es importante que lo conozcan, que lo entiendan, porque en base a este funcionamiento la biotecnología ha avanzado mucho y sobre todo los estudios en biología molecular. Insisto, lo voy a explicar lo más detallado que pueda, si no lo entienden lo podemos conversar el miércoles y no es necesario bajo ningún concepto que se lo aprendan de memoria, ¿ya? Bueno, como les mencioné, Agrobacterium, que es nuestra bacteria, que tiene su plásmido, ¿ya? Tiene, eh, infecta a las plantas a través de una herida, ¿ya? Cuando la planta se genera una herida, ahí la bacteria es capaz de infectarla para generar este tumor. Pero tengan presente que para que se pueda generar esta respuesta, este tumor, la bacteria tiene que tener el plasmidio T, ¿ya? Si no lo tiene, no es capaz de generar toda la cascada que les voy a enseñar ahora. No todas las bacterias lo tienen. Las bacterias son muy inteligentes y tienen la capacidad de transmitir este plasmidio entre una bacteria a otra. Cuando las plantas tienen alguna herida, generan compuestos fenólicos, ya, como en respuesta, que son estas cositas amarillas que aparecen ahí, que es la liberación de la planta de estos compuestos fenólicos. Y si se fijan acá, arriba de la bacteria, eso es VIR-A, que es una proteína transmembrana de la bacteria. Ustedes saben que las bacterias es prácticamente una envoltura, ¿cierto?, de la membrana, y en la transmembrana existe una proteína, ya que se llama VIR-A. Esta proteína VIR-A reconoce, si se fijan, hacen como juego las dos, estas señales fenólicas que vienen de la planta causadas por la herida. Una vez VIR-A reconoce el compuesto fenólico, ¿cierto?, activa otra proteína que se llama VIR-G y ahí aparece una P que es de fosforilación, ¿ya? Eso es debería ser parte de sus clases de bioquímica. Acá en el plásmido T, que lo tenemos acá, existen varios, por lo menos unos 20-25 genes VIR, ¿ya? Estos genes VIR se encuentran apagados, ¿ya? No están siendo transcritos y tampoco se están produciendo las proteínas a partir de ellos. Estos genes VIR necesitan ser activados, ¿ya? No como VIR-A ni como VIR-G, que se encuentran constantemente activados, ¿ya? Estos genes VIR que se encuentran acá se activan gracias a que la proteína VIR-G se encuentra activada, ¿cierto?, por una fosforilación. Una vez VIR-G es capaz de activar la transcripción de estos genes VIR, podemos tener estas dos proteínas, que es VIR-D1 y VIR-D2, ¿ya? Estas proteínas son lo que se llama endonucleasas, ¿ya? Endonucleasas son enzimas, ¿cierto?, que son capaces de cortar el ADN en algunas secciones, ¿ya? Y recuerden que yo les dije que este plásmido T tenía una sección, ¿cierto?, que se llamaba T
este DNA, ¿ya? Que es la sección de DNA, parte de este plásmido, que va a ser transferido a la planta. Entonces, VIR-D1, que está acá, y VIR-D2, lo que hacen es cortar este segmento, ¿ya? Y queda este tDNA, que es solamente de una hebra, ¿ya? Y al final se encuentra la proteína VIR-D2 unida a este DNA de transferencia, ¿ya? Este trocito que está acá, ¿ya? Es lo que se va a ir, ¿cierto? A transferir hacia la planta, ¿ya? Si se fijan acá, acá dice sequence repeat, ¿ya? O que es secuencias en repetición, que son, por ejemplo, los sequence repeat o secuencias en repetición, son secuencias que valga la redundancia, que se repiten secuencialmente. Por ejemplo, AT, 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 ¿ya? Y lo que hace VIR-D1 y VIR-D2 es reconocer esas secuencias en repetición. Y dice, acá está la secuencia, entonces ahí tengo que cortar. Y esto que está en morado, esos son los genes, ¿ya? Que se van a ir hacia la planta para causar este tumor, ¿ya? Esto es súper importante. Estas secuencias en repetición en los extremos, porque eso, como les voy a explicar más adelante, es lo que nos ayuda a transformar genéticamente las plantas o modificarlas genéticamente como se hace hoy en día, ¿ya? Ya, una vez tenemos nuestro tDNA o nuestro DNA de transferencia unido a esta proteína VIR-D2, como les mencioné, va a ser el segmento de ADN que se va a transferir a la planta, ¿ya? VIR-D2, no sé si recuerdan de bioquímica, existen proteínas de señalización, ¿cierto? Que son proteínas que le dicen a otras proteínas a dónde tienen que ir, ¿ya? VIR-D2 es una proteína de señalización y es lo que ayuda a que este DNA de transferencia se transfiera, valga la redundancia, a las células de la planta y se integre en el genoma, ¿ya? Ahí, si lo ven ahí, este es el genoma de la planta, ¿ya? Y ahí se encuentra el tDNA. Bueno, acá está la célula de la planta, tenemos, me imagino, su pared celular, su membrana celular, citoplasma, la envoltura en la membrana del núcleo y tenemos el contenido, el DNA de la planta ahí. Y acá tenemos nuestro DNA de transferencia que se integró al DNA de nuestra planta, ¿cierto? O sea, la transformó genéticamente. Yo les dije que el DNA de transferencia tenía en el extremo estas secuencias repetitivas, ¿ya? Y en el centro, que es, por ejemplo, ese segmento morado que se ve ahí, genes, ¿ya? Y esos son los genes que se van a transcribir en la planta y su función es la síntesis de auxina y citoquinina, ¿ya? ¿Recuerdan cuando yo les dije que las células se desdiferenciaban a células más de tipo meristemáticas, que son estas células que forman el callo y se dividen, se dividen, se dividen? Yo les dije que las células necesitaban una señal para poder hacer eso, no es que lo hagan de la nada, ¿cierto? Y parte de esas señales son señales hormonales. En clases más adelante vamos a ver que la cantidad de citoquinina y auxina es súper importante en su proporción. Pero por ahora nos vamos a quedar solamente que los genes que están dentro de este DNA o este DNA de transferencia inducen la síntesis de auxina y citoquinina y eso es lo que genera la formación de este tumor, ¿ya? ¿Para qué le sirve este tumor? O sea, a la planta no le sirve de mucho, ¿ya? Pero la bacteria, eh, además de la síntesis de auxina y citoquinina, este DNA de transferencia genera la síntesis de opinas, ¿ya? Abajo en las notas también está descrito lo que es una opina. Tampoco quiero que se lo
aprendan de memoria, pero es para que sepan lo que es. Y la upina es básicamente la comida de la Agrobacterium tumefaciens, ¿ya? Es una fuente de nitrógeno y carbono. Entonces, después de todo este sistema, lo que hace la bacteria es generar este tumor para que la planta le genere comida a la bacteria, ¿ya? Eh, este es el mecanismo de infección de Agrobacterium tumefaciens y es la base para la modificación genética de plantas, ¿ya? Siempre que ustedes escuchan que hay una planta transgénica, ya que tiene un gen que la hace resistente al frío, resistente a la sequía, resistente a herbicida, parte ese mecanismo o esa parte de la biotecnología que nos permite modificar genéticamente las plantas es gracias al mecanismo de infección de Agrobacterium tumefaciens. Yo también les mencioné que este mecanismo ha ayudado mucho a lo que son estudios de biología molecular. Les voy a agregar abajo lo que es un vector y que en biología molecular lo ocupamos mucho, ¿ya? Que nos sirve para, por ejemplo, si nosotros queremos clonar una secuencia. Cada vez que nosotros hablamos en biología molecular de voy a clonar una secuencia, es simplemente que yo voy a meter una secuencia de mi interés en un vector. ¿Y qué es lo que es un vector? Es algo súper parecido a lo que es un plásmido, ¿ya? Un plasmidotip. ¿Cuál es la diferencia? Y sobre todo en el caso de los mecanismos para la modificación genética de plantas, es que esos vectores o esos plásmidos no tienen el efecto de generar citoquininas y auxinas para que se generen los tumores que le había dicho yo al comienzo. Esos básicamente Agrobacterium rhizógenes también se utiliza para lo mismo, si ustedes quieren lo pueden ver en más profundidad. Ya, entonces una vez que hemos entendido cómo se inició eh, la propagación vegetativa, cómo se comenzó a entender y todo el tema de totipotencia celular, bueno, vamos a volver un poco atrás a lo que es totipotencia celular y acá tenemos lo que es un esquema tipo de lo que podría ser una secuencia de cultivo de tejido, ¿ya? Y acá inicialmente tenemos lo que dice remoción de tejido somático a medio de cultivo, en este caso puede ser un trozo de hoja, ¿ya? Ahí dice estrés, más que estrés le podemos decir una señal, ¿ya? Una señal que en este caso generalmente el cultivo in vitro, como yo lo dije, es una señal hormonal. Eh, Luego viene una reprogramación. ¿A qué me refiero con reprogramación? Es una reprogramación a nivel genético. Ustedes saben que todas las células dentro de un mismo organismo tienen exactamente la misma información genética, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un ser humano, todo mi cuerpo tiene, todas las células de mi cuerpo, sean cuales sean, tienen exactamente la misma información genética. Pero, por ejemplo, mis células del pulmón son totalmente distintas a mis células del hígado, son totalmente distintas a las células de la médula ósea, ¿cierto? ¿Y por qué tienen funciones totalmente distintas? ¿Por qué? Porque tienen una expresión genética totalmente distinta, ¿ya? Tienen una expresión genética de acuerdo a las funciones de cada célula, ¿ya? Y acá a eso se refiere acá con reprogramación, ¿ya? Es una reprogramación de los genes que se están de alguna manera encendiendo y apagando para formar otro tipo celular totalmente distinto. En el caso de acá, ¿qué es lo que queremos? O sea, queremos diferenciación, un estado de célula madre. Bueno, ahí dice descondensación de la cromatina, variación genética. No vamos a hablar de temas de cromatina por ahora porque eso es un poco más complicado, ¿ya? Pero lo que quiero que les quede claro acá es que tenemos una desdiferenciación. Y recuerden, una desdiferenciación, por lo tanto, un aumento de la totipotencialidad, ¿ya? Y por lo tanto también tenemos una formación y proliferación del callo, ya de esta masa de células indiferenciadas.
Siempre acá tenemos que tener en consideración que este estado desdiferenciado es siempre en relación a otro estado o tipo celular. Por ejemplo, si yo digo, esta masa, este callo que yo tengo acá, se encuentra desdiferenciado. Ya, pero desdiferenciado ¿con respecto a qué? Con respecto, por ejemplo, a las células que iniciaron esta línea celular, ¿ya? Eh, Claramente son células más desdiferenciadas, ¿ya? Menos especializadas, con mayor totipotencia celular. Eh, Acá dice la desdiferenciación conlleva un aumento de la potencialidad de desarrollo de la célula. Y esto es súper interesante porque una vez yo tengo, por ejemplo, este callo, ¿ya? Tengo que es una masa de células indiferenciada, tengo mayor potencialidad para desarrollar la célula. ¿Para desarrollarla en qué? En teoría, en cualquier tipo de célula vegetal que yo desee. Suena, suena un poco fantástico. La teoría dice que sí, hay veces que sí se puede hacer, hay veces que no se puede hacer y como les dije, depende obviamente de las señales celulares. En términos de propagación vegetativa, ¿qué es lo que me interesa a mí? A partir de esta masa de callo o esta masa de callo es generar un individuo completamente nuevo, un individuo como tal, un tallo, las hojas, sus raíces, todo. Ya, acá lo que tenemos es un poco más actual, a lo que se refiere con todo lo que es diferenciación, desdiferenciación. Si se fijan, acá empiezan a aparecer otro tipo de palabras como transdiferenciación, em, pero quiero que se queden con esta imagen. Acá dice, potencial de desarrollo, ¿ya? Y acá tenemos una célula, esta que se encuentra acá es una célula madre, ¿ya? O una célula meristemática más que célula madre, que se divide, ¿ya? Y a medida que estas células se van dividiendo y van ganando especialización, ¿ya? Hacia allá, el potencial de desarrollo disminuye, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes de este tipo de este diagrama. La flecha segmentada y dice transdiferenciación. Por ejemplo, esta célula roja que tenemos acá puede ser un tipo celular, una célula del mesófilo, por ejemplo, en una hoja del mesófilo esponjoso, puedo decir, y acá, por ejemplo, tengo una célula de la epidermis, ¿ya? La azul, que es una célula totalmente distinta a la célula roja que tengo acá, son tipos celulares totalmente distintos. Y acá tenemos esta flecha punteada, ¿cierto? Que dice transdiferenciación. Transdiferenciación menciona la capacidad de un tipo celular pasar directamente a otro tipo celular totalmente distinto. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las señales que uno le entregue, ¿ya? En el cultivo. Acá la flecha roja segmentada dice trans o desdiferenciación con sobreproliferación o la formación de callo. Esa es otra forma en lo que se ve el tema de la desdiferenciación. También se puede ver como un tipo de transdiferenciación, ¿ya? En la que un tipo celular, por ejemplo, esta célula que yo dije acá, que era una célula, por ejemplo, del epidermis, durante el cultivo se transforma en una célula de tipo meristemática de tallo, ¿ya? O de callo, perdón, de la formación de callo. A mi parecer, de las dos formas está bien, porque transdiferenciación está bien porque se transforma en una célula totalmente distinta, ¿ya? Pero desdiferenciación a mí me gusta porque hace mención a este aumento en la totipotencialidad, a este aumento en el potencial de desarrollo. Si se fijan, esta flecha vuelve hacia atrás. O sea, en este diagrama de acá arriba va hacia allá, va hacia arriba. O sea, va ganando potencialidad de desarrollo. Esta célula que se encuentra acá, que volvió hacia atrás, ya es la célula de callo que yo
con las señales que les entregue se puede diferenciar o transformar en cualquier otra célula de una planta. Este diagrama que ustedes ven acá sale de este paper de Fejer, bastante reciente, y no estoy diciendo que se lo lean, si quieren solamente en algún momento se lo pueden leer. Habla un poco de lo que es la desdiferenciación, la totipotencia, habla también un poco lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente y que es cuando nos ponemos un poco quisquilloso y es si hablamos de totipotencia o no. Pero insisto, no es para que se lo lean, no se los estoy dando de tarea ni con nota ni nada, solamente para que vean que el diagrama se de ahí. Si ustedes quieren profundizar un poco más, lo pueden leer y lo pueden revisar.